uso, pues, abarca varias cosas, ¿no? Desde lo que, digamos, lo que es la estadística, en este caso la estadística descriptiva, que lo que hace es tomar muchos datos, organizarlos de una manera ordenada, pues para darle un tratamiento especial a eso. ¿A qué me refiero con un tratamiento especial? Bueno, aquí podemos hacer una serie de análisis en función de determinar ciertas características o ciertas particularidades de un objeto en particular, de un objeto de estudio, de lo que queramos precisar, cómo lo queremos ver, cómo lo queremos organizar, ¿no? Y por supuesto, pues a partir de esa organización de los datos, nosotros podemos encontrar lo que son las medidas de herencia central, las medidas, podemos encontrar la varianza, los cuantitos, o sea, todo en función de darle un tratamiento especial a eso, o sea, hacer un análisis completo de eso que nosotros estamos estudiando. Fíjense, yo les traía un ejercicio allí pues para, digamos, ampliar un poco lo que ya tenía el material que se estudió en la primera unidad, que es la que manejamos, en este caso, la estadística descriptiva, porque en la otra parte, en la siguiente unidad, pues vamos a trabajar con lo que es la teoría elemental de la probabilidad, que sería la otra parte que vamos a avanzar y que vamos a conocer allí. Entonces, fíjense, lo primero que hay que hacer es tomar en cuenta que a nosotros nos dan una serie de datos y debemos organizarlas tomando en cuenta ciertas particularidades, ¿no? Fíjense, el problema es así. Consultaron a 50 personas sobre cuál era el número, cuál era su edad y se obtuvieron los siguientes resultados. Si me dan una serie de datos, evidentemente son 50 datos, en este caso que el dato mínimo, o sea, el de mínimo valor es el 10 y el de máximo valor es el 73. Entonces, a partir de esos datos que yo tengo allí, pues yo debo calcular una serie de elementos, ¿no? Pues para poder organizar la tabla para poder organizar la tabla correctamente. Entonces, fíjense, hay unas ecuaciones o una fórmula, como queramos ver, que son prioridades para nosotros poder encontrar lo que nos están pidiendo, ¿sí? Primero, pues, debemos conocer también cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. En este caso, pues, por ejemplo, para calcular el rango sería el valor máximo, el valor mínimo. Me refiero con el valor máximo, el valor mínimo, el valor que tiene mayor peso, ¿verdad? Dentro de la tabla, dentro de los datos que me dan. Y por supuesto, a partir de eso, pues obtengo lo que estoy necesitando, ¿sí? En el caso de la amplitud, que sería el rango entre el intervalo, y una vez que lo tenga, pues yo empiezo a calcular. ¿Por qué estoy anotando la fórmula? Bueno, es que todo esto es necesario para poder comprender de dónde sale toda esa construcción que yo voy a hacer allí, para tener claridad en eso, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, y por supuesto, para poder calcular cuánto es, digamos, el intervalo de clase, se utiliza una ecuación que me dice que es 1 más 3,33 por el logaritmo de. ¿Okay? Cuando yo tengo claro esas ecuaciones que están allí, pues yo empiezo a construir lo que deseo construir, en este caso, organizar esos 50 datos en una tabla que me produzca apreciarlos y visualizarlos de una forma ordenada y pues conocer cuánto es o cómo es su comportamiento allí. En este caso, el ejercicio nos habla de las edades, pues entonces debería organizar esos 50 datos, que son 50 edades diferentes, que algunas se repiten 2, 3, 4 veces según sea el caso. Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es saber cuál es el valor mayor y el valor menor de todos estos datos que me están dando. El valor mayor es el 73 y el valor menor es el 10. A partir de ahí yo calculo, en primer lugar, el rango, que es lo que yo necesito encontrar. Entonces, esto sería 73 menos 10 y el rango es 63. Luego que calcule el rango, ¿verdad? Debo calcular el valor del intervalo. Ese valor es muy importante. ¿Cómo lo hago? Bueno, tal cual como está ahí, 1 más 3,33 por el logaritmo de n. Pero ¿cuánto es ese n? Ese n son los 50 datos
que a nosotros nos dieron para calcular. Y por supuesto, eso nos debe dar un valor para hacer eso. Esto me da 6,65. Vamos a redondear a 7, ¿ok? Y luego calculo la amplitud. ¿Y qué será la amplitud? Bueno, es el rango entre el valor del intervalo, ¿sí? Y la amplitud debería ser igual al rango que me dio 63, ¿verdad? Entre el intervalo. Y eso me da, o sea, que el intervalo es, para construir la tabla, una amplitud igual y el intervalo sería así. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que yo tenga claro eso, pues entonces voy al otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Hacer lo que se llama tabla de distribución de frecuencia. Y esa tabla de distribución de frecuencia es tomar estos datos que tenemos aquí y montarlos acá. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo primero que debo hacer es construir una tabla y decir que ella me habla de la edad, ¿verdad? Y aparte de la edad, pues yo voy a encontrar lo que algo que se llama marca de clase. Luego que tenga la marca de clase, voy a buscar la frecuencia absoluta, llamada también frecuencia simple. Eso es cuestión de, digamos, pues de datos, de autor, de estilo. Algunos lo llaman frecuencia absoluta, otros frecuencia simple, después la frecuencia relativa simple, la frecuencia relativa acumulada, o sea, en función de obtener valores allí. ¿Ok? Bueno, luego tengo la frecuencia acumulada. Luego tengo el porcentaje, algunos lo llaman porcentaje de frecuencia, otros lo llaman frecuencia relativa absoluta, frecuencia relativa simple. Bueno, fíjense. Entonces empezamos a construir la tabla con esos valores que tenemos allí, ¿verdad? Por supuesto, evidentemente, pues uno tiene que conocer, digamos, ciertos datos que nos permiten a nosotros avanzar y tener claridad para hacer el conteo. Para hacer el conteo uno utiliza una técnica que es bastante, digamos, manejable y se presta para conocer cuántas veces se repite cada valor, que es el diagrama de Taylor. Entonces, por un lado coloco el primer número y en el otro lado empiezo a hacer el conteo. ¿Sí? Los parto entonces y empiezo a hacer el conteo pues, para determinar cuánto es. Entonces, como decíamos que la amplitud era de 9 y el menor valor era 10, entonces cuando yo empiezo a construir la tabla, digo del 10 al 19. ¿Sí? Y ahí empiezo a construir todo lo que voy a ir avanzando. Y luego digo 19, del 19 a que del 10 al 19 sin contar, del 10 al 19 sin contar el 19, ¿sí? Por eso es que lo repito aquí abajo. Y luego del 19 al 28, ¿verdad? Y luego del 28 cuento 9 más, serían 37. Y luego de 37 cuento 9 más, ¿cuánto? 46. Y luego de 46 cuento 9 más, 55. Y luego de 55
64, y luego de 64 a 73. A 73. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya aquí construí la primera parte de la tabla. ¿Sí? Luego, tengo que hacer? Tengo que hallar la marca de clase. Y la marca de clase no es más que el punto medio. Entonces, ¿qué hago? Sumo ambos valores y los divido entre 2. 14,5. 23,5. ¿Cuánto? 32,5. 41,5. 50,5. 50,5. 60. 68,5. Ok. Listo. Entonces ya tengo la marca de clase o el punto medio, como lo queramos llamar. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo tomar todos los valores, ¿verdad? Que son los valores que tengo aquí, que inicialmente fue la respuesta que aplicar, ¿verdad? Que son los valores que tengo aquí. Entonces me dicen 38, 15, de todos esos valores, yo debo aplicarle una técnica de conteo. Entonces, algunos que hacen, algunos agarran y empiezan a marcar con circulitos, le hacen un circulito a cada valor, le ponen un color, le ponen no sé qué, bueno, pero hay una técnica que se llama el diagrama de cambio. Entonces, ¿en qué consiste esa técnica? Bueno, en agarrar y partir y decir lo siguiente: 1, 2, 3, 6, 7, 5. Entonces, trazo aquí y empiezo. Aquí lo voy marcando todos los valores. Marcando todos los valores. Por ejemplo, me dice 15, 10, 11, 19, 18, 17. ¿Sí? Voy marcando cada uno de esos valores aquí y eso me permite hacer un conteo. ¿Ves? Un conteo más fácil. Por ejemplo, ¿cuántos valores hay entre 10 y 19? Yo digo, bueno, 2, 4 y 6 valores. O sin contar el 19 serían 2, 3 y 2 son 5. 5 valores, ¿sí? ¿Me comprenden? Tendría 15, 10, 11, 18 y 17. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y 5 valores. ¿Sí? Cuento esos valores aquí. Entonces, cuando uno hace la construcción de la tabla, pues evidentemente hace el diagrama de cambio para usted poder tener el conteo. Entonces, cuando ya me empiezan a decir, bueno, ¿cuántos valores hay entre 10, 19, y entre 10 y 19? Bueno, en este caso, pues yo tengo prácticamente, para no repetir los valores, yo tendría ese conteo listo, ¿verdad? Y es el que estoy colocando aquí, un poco para avanzar y en el buen sentido de la palabra, porque como el tiempo está cortico aquí, se nos hace complicado. ¿Sí? Esa frecuencia que yo estoy marcando aquí no es más que el conteo. ¿Cuál conteo? Por ejemplo, los valores que hay entre 10 y 19, sin contar el 19, son 5 edades. Entre 19 y 28, sin contar 28, 11. Entre 28 y 37 hay 8. Entre 37 y 46, 5. Entre 46 y 55, 8. Entre 55 y 64, 6. Y entre 64 y 73 habrían 7 valores. Bueno, ¿qué hago yo luego? Calculo la frecuencia acumulada. ¿Y cómo se calcula la frecuencia acumulada? Bueno, tú mismo no me lo indicas. Lo que hace es acumular valores. Es decir, 5 y 11 me da 16. 16 y 8, 24. 24 y 5, 29. Sí, lo que estoy haciendo es que a cada uno de estos valores le sumo el valor anterior. 29 y 8, 37. 37 y 6, 42. 43. Y 43 y 7, 50. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros si la tabla nos está quedando bien? Pues sencillo. El conteo o la sumatoria total de esta columna que está aquí, que es de la frecuencia absoluta, sería ¿cuántos? 11 y 5, 16. 16 y 8, 24.
24 y 5, 29, 29 y 8, 37, 37 y 6, 43, 43, 7, 50. Quiere decir que aquí, esto que está aquí, la sumatoria de estos valores nos dio 50. Y este valor debe ser exactamente igual que este otro valor. Nosotros estamos viendo que la tabla nos va quedando evidentemente bien. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo otro que yo debería hacer aquí? Calcular la frecuencia relativa. ¿Y cómo hacer para calcular la frecuencia relativa? Pues voy a tomar, ¿sí?, cada uno de los valores de la frecuencia absoluta y lo voy a dividir entre 100. ¿Okay? Entre 100, no, perdón, entre el número de datos, entre 50. Y eso lo que nos va a arrojar es un valor porcentual. Sí, algunos lo llaman porcentaje de frecuencia relativa, otros lo llaman porcentaje de frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque eso no es más que el porcentaje, ¿sí? Es un valor probabilístico. Seguramente nunca va a ser mayor que 1 porque la probabilidad pues, no puede ser mayor que 1. Entonces, si lo ponemos a calcular estos valores, sería tomar y decir 5 entre 50 y eso me da 0,1. Si usted lo multiplica por 100, 10%. ¿Eh? O sea, le va a dar un valor porcentual a eso. Entonces, tengo que hacerlo así con todo. Sería 11 entre 50. 0,22. 8 entre 50. 0,16. 5 entre 50. 0,1. 8 entre 50. 0,16. 6 entre 50. 0,12. Y 7 entre 50. 0,14. Si sumas todo esto, no debe ser mayor que 1. ¿Cuánto te da eso? 0,1, 0,22, 0,16, 0,1. No puede ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque el valor de la probabilidad evidentemente es 1, el máximo valor. ¿Okay? Entonces esto me da 1. Y luego, ¿qué hago? Hago lo mismo, pero con la otra frecuencia. ¿A qué me refiero? Tendría 5 entre 50, que ya sé que me da 0,1, pero tengo 16 entre 50, eso me da 0,32. Luego tengo 8 entre 50, perdón, 24 entre 50. 0,48. 29 entre 50. 0,58. 37 entre 50. 0,74. 43 entre 50. 0,86. 7 entre 50. Perdón, 50. 50 entre 50, 1, ¿verdad? Y entonces nos estamos dando cuenta que el valor aproximado o el valor total allí es 1. Y eso quiere decir que este es el mismo valor que este. Y ahí ya tendríamos parte de la tabla realizada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pudiésemos calcular aquí o qué pudiésemos encontrar aquí en todo ese terreno que tenemos aquí? ¿Verdad? Podríamos encontrar las medidas de tendencia central. Entonces, fíjense, las medidas de tendencia central tienen un comportamiento, porque las medidas de tendencia central las hay para datos agrupados y para datos sin agrupar. Evidentemente, la tabla se debe trabajar, en este caso, para datos agrupados, ¿sí? Porque tenemos los datos organizados en una tabla. Entonces, allí nosotros tendríamos que calcular o encontrar cuáles serían las ecuaciones para este caso en particular, ¿sí? Bueno, si quieren copiar el link, vienen a copiar todo y ya. Entonces, fíjense, ¿qué debo hacer? Debo encontrar cuáles son las nuevas ecuaciones que yo debo trabajar, en este caso, para, digamos, obtener las medidas de tendencia central. ¿Ok? Es un caso para la media, para la mediana y para la moda. Esto tiene un comportamiento. ¿Okay? En este caso,
sería calcular la marca de clases. Para empezar a calcular esto, ¿cómo lo hago? Bueno, esto sería de la siguiente forma. La marca de clase, que la podríamos llamar X sub i por F sub i entre N. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La marca de clase, que la podemos llamar X sub i por la frecuencia, que la podemos llamar F sub i. ¿Verdad? Y eso me va a dar un valor. ¿Por qué? Porque yo debo agarrar y debo multiplicar, por ejemplo, ¿cuánto te da 14.5 por 5? 72.5, ¿no? Eso que está aquí lo voy a llamar X sub i por F sub i. ¿Okay? Porque ese valor me va a permitir calcular la media. Entonces, ¿te dio el primer valor? 72,5. Y lo vamos a hacer así, 23.5 por 11. 258,5. Luego, 32.5 por 8. 260. Luego, 41.5 por 5. 207,5. Luego, 50.5 por 8. 404. 60 por 6. 360. Y 68.5 por 7. 479. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora con esto? Esos valores que están aquí, le vamos a encontrar la sumatoria. La sumatoria de esos valores. ¿Cuánto me da eso? Sumar todos estos valores. 2042. Ok, entonces, ¿qué hago yo para calcular la media? Para dar los resultados, me dicen que es los de X sub i por los de P sub i entre N. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, que yo tengo aquí, tomo lo siguiente, digo 2042 y lo voy a dividir entre el total de los datos. ¿Cuánto? 50. Eso me da 40,84. ¿Cuál es la media? Que la media no es más que el promedio. ¿Cuánto es? 40,84. Bueno, una vez que uno tiene la media, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Calcular ahora la mediana. Por supuesto, para calcular la mediana hay una ecuación. Y entonces nosotros tenemos que saber cuál es la forma apropiada de calcular. ¿Okay? Porque eso pues, nos permite, entre tantas cosas, tener algunos datos extra pues, para conocerlos. ¿Sí? Puedo borrar esta partecita, ¿verdad? Puedo borrar la tabla, pero entonces no nos ubicamos bien de lo que queremos hacer. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? La ecuación de la media es la siguiente. El límite inferior real. ¿Y a qué me refiero cuando digo límite inferior real? El límite inferior, el límite superior. ¿Sí? Más n medios, ¿verdad? Menos, digamos, la frecuencia anterior de la clase entre el n sub i multiplicado por a sub i. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué son todos estos cuentos de datos para saber? Lo primero que tenemos que hacer, y lo vamos a ir viendo, este sería el límite inferior real, el total de los datos entre dos, la frecuencia anterior, multiplicado por el número de clases, y ahí vamos sacando los datos de dónde? De la tabla. Los datos los vamos a sacar de la tabla, por eso sería borrar la tabla, porque todo debería decir aquí. Entonces, lo primero que debo hacer es decir, bueno, si el total de los datos son 50, ¿verdad? Y yo lo divido entre 2, eso me da 25. ¿Ok? Entonces, ese 25
es el valor que yo tengo aquí. Entonces, ¿dónde debería ubicarme yo para determinar los valores que necesito encontrar? En este caso en particular. Fíjense, la frecuencia acumulada me va a mostrar dónde está la clase. Si tengo 25, 25 es el valor, yo debería ubicarme dónde. 24 no me sirve porque está por debajo. El valor debería ser aquí. Pero, entonces yo me ubico en esta clase, ¿verdad? Que encuentro aquí, pero me doy cuenta de algo. Debo buscar el límite inferior real de la clase. ¿Cuál es el límite inferior real de la clase? Si me estoy dando cuenta que n medios es entre 2, o sea, 50 entre 2 me da 25 y yo me ubico aquí, en esta parte, porque aquí tendría 24 pisos. Y no puede estar por debajo, tiene que estar 25 o mayor a 25 en este caso. Y me estoy dando cuenta que en esta clase, 1, 2, 3, 4, en la cuarta clase. Entonces, ¿cuál sería el límite inferior real? 37. Entonces tendría 37 más n medio, que ya sé que me dio 25. La frecuencia acumulada anterior, la anterior a esa, sería 24. ¿Sobre quién? Sobre el n sub i. ¿Y cuál será ese n sub i? No es más que la frecuencia absoluta de esa clase. ¿Cuánto es? 5 multiplicado por el intervalo de clase. ¿Cuánto es el intervalo de clase? No, el intervalo. Ya lo calculamos allá, en la primera parte. ¿La amplitud cuánto da? 9. ¿Sí? Entonces, ahora sí, yo empiezo a buscar. Entonces digo 37 más 25 menos 24 me daría 1, un quinto, multiplicado por 9. Entonces, ¿cuánto me da? Sería 37 más 9 quintos. Ajá, ¿cuánto es 194 entre 5? Dame un valor. 38 puntos. 8. Perfecto. Entonces, eso que está aquí es la mediana. Entonces ya tenemos la mediana. ¿Cuál es el otro valor que necesitamos encontrar? La moda. La moda normalmente es el valor que más se repite, ¿sí? Pero la moda, en este caso en particular, pues tiene un comportamiento específico. Aunque sabemos que es el valor que más se repite en la serie, cuando los datos son datos no agrupados, pues evidentemente los valores se comportan de una manera diferente. ¿A qué me refiero con una manera diferente? Bueno, resulta que la moda, en datos que no son agrupados, pues ahí encontramos el valor que más participación tenga, que más representación tenga. Si yo estuviese hablando de 4 valores, de 10 valores, 15 valores, por ejemplo, la moda en las notas de ciertos estudiantes. Entonces, resulta que el muchacho tiene 10, 10, 10, 10, 11, 15, 10, 10, 10. ¿Cuál es la moda? 10 es el valor que más se repite. Ahora, en los datos agrupados, el comportamiento suele ser diferente, porque hay una ecuación para poder obtener cómo es que se maneja esos datos o cómo es que sucede eso. Entonces, hay una ecuación bien particular. ¿Ok? ¿Qué me dice la ecuación? Porque la moda, porque la moda es el límite inferior real
Fíjense, ¿qué me quiere decir eso? Es normal que la frecuencia anterior, y abajo sería lo mismo, la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia posterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para encontrar ese valor? ¿O dónde me debo ubicar yo para encontrar ese valor? Yo ubico en el valor que tenga mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál será el valor que tenga mayor frecuencia absoluta? La segunda clase, ¿verdad? Y evidentemente, si tiene mayor frecuencia absoluta, ¿qué me está diciendo? Pues que es el valor, son los valores que más se repiten en esa serie. O sea, que hay valores que se repiten entre el 19 y el 28, entre 3, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Un valor que se repite varias veces y eso es lo que me da el valor máximo, ¿verdad? En este caso, ¿qué hago yo? ¿Cuál sería mi límite inferior real en esta clase? El 19. Si quieres lo vas haciendo allí y me dice cuánto da para no borrar y poder publicar aquí dentro de lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, yo muy por aquí para saber qué es el mayor valor, la mayor frecuencia. Entonces, ¿qué digo? El límite inferior real sería 19. Luego me dice que se lo voy a sumar a quién? A la frecuencia menos la anterior. ¿Cuál será esa frecuencia menos la anterior? Si hablamos de la frecuencia, ¿verdad? Esa frecuencia sería 11, ¿verdad? Menos quién? Menos la anterior. Pero ¿cuál es esa anterior? Sí. ¿Sobre quién? Sobre lo mismo, la frecuencia absoluta menos la anterior, más el mismo valor, pero la posterior. Es decir, 11 menos 5 más 11 menos 8. Multiplicado por quién? Por la amplitud. Y eso me debe dar un valor. Igual sería 9. 9 sería igual, claro, esa es la amplitud del, digamos, el valor del intervalo. ¿Cuánto? Nuestra verdad, sí. Ok, pero recuerda que esta no fue la fracción. Tendrías 11 menos 5, que eso te da 6, ¿sí? Todo aquí es 1 por fuera. Y aquí te da 6 más. Sería, recuerda que es 11 menos 8. Por eso me quedé mal. Porque es 11 menos 8. Recuerda que es esta que está aquí. Aquí me dicen que es la frecuencia absoluta menos la anterior, más la frecuencia absoluta menos la posterior. O sea, 11 menos 5, 6 y 11 menos 8, 3. Y te quedaría 6 más 3 me daría 9. ¿Sí? Y entonces, 11 menos 8 y sería así, 11. O sea, debería quedarte algo como esto. Vamos a hacerlo aquí arriba para. Debería así. El límite inferior real de la clase en este caso sería 19. ¿Más quién? Más la frecuencia absoluta, que sería 11, menos la anterior, que sería 5. ¿Sobre quién? Sobre esto mismo, 11 menos 5, más 11 menos 8. Multiplicado por quién? Por 9. Aquí me quedaría 19 más 11 menos 5 me daría 6, ¿sí? 11 menos 5 me da 6, más 11 menos 8 que me daría 3, sería más 3 por 9. Entonces me daría algo así como 25. ¿Sí? ¿O no? 25. Entonces tienes que tener cuidado con eso, ¿sí? El tema de la interpretación, o sea, las rayas de fracción, todo eso que está allí, pues, porque eso da garantía de que cuando se vayan a meter los datos,
se hagan de la mejor manera. Entonces, mire, ¿qué significa el SWI? Un poco para aclararle allí si tiene alguna duda con respecto al planteamiento de la ecuación. El SUI es el límite inferior real, pero ¿de quién? ¿Sí? En este caso nos tenemos que buscar la frecuencia absoluta para determinar cuál es el que tiene mayor valor. Cuando nos damos cuenta que este quiere decir que allí es donde se repite la serie de números. ¿Sí? Donde el conteo es mayor quiere decir que hay más números, que se repiten más de una vez. Entonces, ¿qué hago con esto? Yo me vengo para acá y sé que el límite inferior real de la clase es esta. Luego, ¿qué hago? ¿Qué será ese NSUI? Pues es la frecuencia, ¿verdad? La de mayor frecuencia absoluta, que se lo voy a restar a quién? A ese mismo NSUI, a esa misma frecuencia, pero menos la anterior, la frecuencia absoluta anterior, que sería 5. Y luego, abajo tengo lo mismo, la frecuencia que tenga mayor frecuencia absoluta menos la anterior, y sumado con quién? Con la diferencia de la misma frecuencia, pero la posterior. ¿Ok? Multiplicado por qué? Por la amplitud o por el intervalo de clase, que en este caso era 9. Y aquí encontramos el valor. ¿Ok? Fíjense que es importante que, bueno, cuando uno está trabajando en estadística suele suceder eso, todo lo que se quite. Si usted le queda algo mal en la tabla, todo le quedó mal, absolutamente todo. Entonces, si nos llegamos a equivocar en algo en la tabla, pues es bastante seguro que lo que estemos por resolver también nos va a quedar mal. ¿Sí? Porque si hay algún dato que nos quedó mal aquí, que extraemos ese dato, lo metemos en la ecuación, pues evidentemente eso me va a quedar mal. ¿Okay? Entonces hay que estar muy claro con eso. En la plataforma había un material, no sé, creo que estaba por presentarse ayer, pues estaba bastante sencillo, no era nada fuera de lo normal. Y fíjense que, bueno, hay algunas cosas allí que están evidentemente claras, es fácil de trabajar, es hasta manejable, ¿sí? Por decirlo así, porque a veces la gente confunde las cosas. Bien, toca ver estadística y yo no sé qué, cómo se hace cuánto, no, es bastante sencillo. La siguiente unidad tiene que ver con la teoría elemental de probabilidades. Por supuesto, eso tiene un comportamiento diferente también, y eso lo vamos a ir en la medida de los casos, pues, programando para un siguiente encuentro, que pudiese ser bueno, ya la universidad debe avisarse, lo vamos a hacer la próxima semana, 2 semanas antes de que venga la fecha de la prueba, que se va a presentar por un poco para que tengan allí fresco el conocimiento de lo que se quiere evaluar. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo puede ser muy corto, y una hora y veces, pues, una hora en una semana, pues, eso es complicado. Entonces, uno que le recomienda a los estudiantes, como esto es un proceso que hacemos ambos, si en vez de leccionar, nosotros damos aquí parte del conocimiento para ustedes, y después llevamos acá, si ustedes investigan, ustedes indagan, ustedes. Entonces, ir trabajando esa parte, la parte de la probabilidad. Por supuesto, aquí no, aquí pudiésemos hacer otras cosas también, las medidas de desviación, los cuartiles, los deciles, los percentiles, la desviación típica, la desviación estándar. Todo eso se puede hacer aquí. Y por supuesto, ¿de dónde sale eso? De esta misma tabla. Y eso representa una serie de particularidades, ¿verdad? En cuanto al análisis de un elemento en particular, como se lo decía al inicio. Por ejemplo, nosotros vemos, eso sucede mucho, por ejemplo, ahorita, todo este rollo de que anda por allí en las redes, el tema de las encuestas para determinar si una persona tiene aceptación o no en la sociedad venezolana. Entonces, todo eso se hace a partir de aquí. Entonces, todo eso es estadística. Entonces, entrevistan a la gente, muchísimos datos, tienen que organizarlos. Esos datos después que se organizan, pues, evidencian una particularidad. Entonces, por eso es que la gente dice, no, el 5% de los estudiantes o el 20% de la población venezolana señala que X persona no es aceptable, o no la quiere, o le parece que no está preparada, o cualquier cosa que les estén preguntando. ¿Sí? Entonces, dicen, todo eso, porque no es una sola encuesta, sino las encuestas se aplican en función de ciertas particularidades. Por ejemplo, ¿qué hacen normalmente para mirar si un cierto producto tiene o no la aprobación
en un estado, o en Venezuela, entonces, ¿qué hacen? Van a un sitio específico, donde se supone que concurren muchas personas y aplican un tratamiento estadístico para determinar si hay aceptación o no. Yo no sé si usted recuerda, hace algún tiempo aquí se empezó a hacer unas encuestas, entonces encontramos a muchachos en los semáforos preguntando si conocían, si les gustaría tener, por ejemplo, en San Cristóbal, una farmacia que fuera amplia, que lo tuviera todo, que no sé qué, y entonces empezaban a hablar, no sé qué. Esa era una encuesta que estaban haciendo para Farmatodo, para ver si Farmatodo calaba en la población tachirense, pues para ver si era productivo o no hacer esa inversión para traer eso para acá, pues porque aquí había muchísimas farmacias. Entonces había que determinar si era rentable o no. Entonces, bueno, eso es toda esa información que recogen, porque pueden encuestar, qué sé yo, si la población tachirense son, por darle un número allí, no sé si estaré próximo, ¿no? Por decirle son 6 millones de personas, por ejemplo, ¿por qué 3 millones de personas? Entonces, bueno, eso, darle un tratamiento de eso, no las encuestas de todas, porque es imposible. Entonces, determinan el tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño de la muestra tiene que ser una muestra representativa que abarque por lo menos gran parte de la población tachirense. ¿A qué me refiero? Que le puedan preguntar a gente de Ikea, a gente de Piñal, a gente de la frontera, a gente de los que extraen allá. Entonces, toda esa información se reúne, se compacta y se muestra así en tablas que permitan demostrar con claridad qué fue toda esa información que recibieron, o sea, de dónde viene eso, con qué se come eso. ¿Okay? ¿Qué tal? ¿Quedó claro? Sí. ¿Y usabas una cantidad de esta unidad o...? Pudiese darle un material allí, calcular la varianza y esas cosas pues, para que lo tengan en el fresco. Voy a montar un material, voy a hacer una hoja de trabajo, bueno, lo monto para la siguiente unidad, como para que la trabajen y claro, aquí en clase antes de presentar la prueba puede ser una hoja de trabajo, 5, 10, 15 problemas, para que ustedes lo vayan trabajando y de repente yo agarre eso allí y se lo transmitan un par de problemas, pues para que tengan claro un poco la idea de lo que se va a evaluar. Definitivamente, pues esa parte es bastante interesante. ¿Sí? Entonces se presenta mucho en el azar, los juegos, no sé qué, las cartas, los dados, qué probabilidad hay de que yo al pensar en dado me salga 5, por ejemplo. Quiero cuál es la probabilidad de que si yo saque 5, meta la mano en un bolsillo y saque una bolita de color rojo, de color verde, de color blanco. Entonces, son probabilidades condicionales y eso pues, suele ser bastante interesante. ¿Alguna duda? Perfecto, chévere. Bueno, qué bueno. Gracias, mamá. Me alegra mucho que haya comprendido toda la información y que pues, haya quedado claro.